Es un tema reflexivo porque todos nosotros hemos ido generando nuestro pensamiento a través de lo que la comunicación o de lo que los medios de comunicación han hecho que nosotros pensemos. ¿Sí se escucha bien? Ok. Primero quiero empezar diciéndole cómo es posible que nosotros en un país en donde creemos o pensamos que somos libres, seguimos pensando como la televisión nos lo ha hecho, como la televisión nos lo ha impuesto. Verdaderamente la televisión, desde que nosotros somos niños, nos ha impuesto una manera de pensar. Por ejemplo, aquí, ¿quién le va a la América? Los que le hicieron de seguro le van a las Chivas o al Cruz Azul. Pero ¿saben una cosa? El fútbol mediático, el fútbol que vemos en la televisión, o sea, el fútbol de primera división, es lo más contrastante con lo que nosotros consideramos y queremos como ciudadanos. ¿Por qué? Se los voy a comentar. A mí yo no le voy a ningún equipo y ni me gusta el fútbol como deporte en la televisión. Me gusta como un deporte que podamos hacer en la calle, un deporte que podamos practicar y que nos ayude a mantener la mente limpia o a mantener nuestro cuerpo. Pero por ejemplo, vamos a hablar del fútbol. ¿Quiénes son los equipos que siempre ganan los campeonatos? Porque el América no le paga a Televisa, el América es una propiedad de Televisa. Entonces, eso es lo que pasa. Imagínense, en el fútbol es muy triste que la mayoría de los niños de pronto les pregunta a uno que qué es lo que quieren ser y dicen, yo quiero ser futbolista cuando sea grande. ¿Ustedes conocen algún futbolista? ¿De verdad? ¿Quiénes son los que llegan o los que tienen la oportunidad de llegar, por ejemplo, a los equipos de primera división? Van a llegar las personas que tienen las posibilidades de pagar una escuela de fútbol que pertenece a un club y que después los va a ir metiendo ahí. Es muy complicado llegar a un equipo de fútbol, pero lo que son los medios de comunicación sí lo hacen, nos van generando una forma de pensar. ¿Ustedes saben por qué jamás la selección mexicana va a ganar un campeonato mundial? ¿No? Hay un punto clave para el trabajo en equipo. Dice que todos los integrantes del equipo deben de tener una meta en común. ¿Qué creen que pasa con los equipos de fútbol? Sobre todo en la selección mexicana. El portero se está luciendo para que se lo lleve un equipo en Europa, entonces ya no tiene como finalidad ser campeón del mundo. Otro futbolista tiene como finalidad que lo vea los desodorantes para que lo pongan a hacer comerciales. Otro futbolista quiere que lo vea el PRI para que lo ponga como candidato a presidencia municipal. Otro más quiere lucirse para que Televisa se lo lleve como actor de telenovela. ¿Dónde está la finalidad de ser campeones del mundo? No existe. Entonces, esto nos va educando a nosotros. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que cuando juega el América contra el Chivas, qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se hace habitualmente? ¿Una carne asada con qué? Con cerveza. ¿Y eso será recreación entonces? ¿Qué es lo que quiere el aparato o el sistema político a través de la televisión? ¿Qué nos está generando? Está generando robotcitos que obedezcamos, que no protestemos, que no tengamos nuestra propia voz. Por ejemplo, Daniel Penac, no sé si alguna vez lo han leído, dice que el verbo leer no tolera imperativos, lo que significaría que a nosotros no se nos debería obligar a leer, sino que nosotros tendríamos que leer por curiosidad, por descubrir, por aprender. A ver, levante la mano los que ahorita están leyendo algún libro. Ahora, levante la mano los que están leyendo un libro que no sea Paulo Coelho y que no sea Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Muy bien. ¿Saben por qué? Porque ese tipo de libros son una recetita, son un instructivo para una lavadora que funciona igual. Ajá. Nosotros debemos de leer literatura. ¿Ustedes saben por qué el libro de Don Quijote es uno de los mejores libros? Porque todavía sus enseñanzas hasta el día de hoy son vigentes. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, en el libro 2, como en el capítulo 20 más o menos,
Hay una parte donde Sancho le dice a Don Quijote: Señor, ¿acaso usted va a caminar en balde este camino? Si nosotros retomamos esa frase, podríamos nosotros interpretarla y decir: bueno, ya estoy aquí en esta vida, ¿y a poco mi vida va a pasar en balde, verdad? Hay una frase muy, pero muy conocida del libro del Quijote, por ejemplo, esa que dice: si se oyen ladrar los perros es porque vamos pasando por buen camino, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Miren, a mí me ha tocado dar clases, cursos a maestros de español, y de pronto les preguntamos ¿qué significa eso? Y dicen: no, pues cuando uno va llegando a un rancho los perros son los primeros que ladran. No hay una interpretación. La lectura nos va a abrir la mente para que nosotros podamos interpretar. Por ejemplo, hay otro autor brasileño, ahorita que acaba de pasar lo de Río, Paulo Freire. Paulo Freire dice que una persona que lee es una persona libre por lo siguiente: el mundo está lleno de objetos inanimados y solamente el ser humano es el único objeto o el único ser animado. ¿Por qué le llama que es el único ser animado? Por lo siguiente: somos los únicos capaces de moldear a nuestra conveniencia el entorno. Ustedes han visto, por ejemplo, algún perro cambiando el entorno, cambiando la ciudad, ¿verdad que no? Solamente los seres humanos podemos hacerlo. Y eso, dice Paulo Freire, nos hace libres. Ajá. De diferente manera. Yo les voy a hablar ahorita en este momento, por ejemplo, de lo que Alí Primera le llamaba la canción necesaria. Muy probablemente ustedes no saben quién fue Alí Primera, pero todos han escuchado cuando menos una canción de él. Les cuento: Alí Primera es un cantautor venezolano, cantaba únicamente con una guitarra, y es quien escribió Las Casas de Cartón. Ustedes han escuchado Las Casas de Cartón que cantan los Bukis, por ejemplo, ¿sí? Esa canción es de Alí Primera. A Alí Primera lo mandaron matar en Venezuela precisamente por la voz que tenía, no por la voz que fuera grave, sino por lo que decían sus canciones. Él decía: esta canción debe de existir y esta es la canción necesaria. Y por ejemplo cantaba, había un verso de una canción que decía: no basta con rezar para el mundo cambiar. Y el gobierno junto con la iglesia lo mandó matar y decía: no basta con rezar, también reza en el avión el soldado norteamericano cuando va a lanzar la bomba en Vietnam. Él vive en la época de los 70s, cuando está Estados Unidos en la guerra en Vietnam. Y entonces decía: el soldado norteamericano también se persigna cuando va a lanzar la bomba, y entonces no basta con que nosotros nos pongamos a rezar para cambiar el mundo, sino hay que actuar. Aquí en México también se ha dado este movimiento de canciones, algunos le han llamado rock rupestre, otros le han llamado el canto nuevo, que son canciones que hablan precisamente de cómo está mal el gobierno. Y yo por la experiencia se los digo que el gobierno de pronto te amenaza, de pronto, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Estando diciendo cosas, se sube algún policía para decirte que no puedes estar diciendo lo que estás diciendo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, al Tri, ¿sí? El Tri siempre dice cosas, aunque de pronto ya se ha convertido como muy fresa, ¿no? Pero si escuchamos las canciones de los 80s hacia atrás, ya es algo diferente. Ajá. Hay canciones, sigue habiendo cantantes hoy en día, vivos y algunos otros que ya murieron, pero que su voz sigue persistiendo, que siguen hablando precisamente de las necesidades de cambiar la conciencia, de apagar la televisión. ¿Quién de ustedes prefiere ver la televisión a abrir un libro y ponerse a leer? Por ejemplo, ¿quién ha leído alguna vez Pedro Páramo? Nadie. ¿Sí conocen quién escribió Pedro Páramo? Nadie ha leído nunca jamás Pedro Páramo. Bueno, se los recomiendo. Pedro Páramo es un libro escrito por Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor jalisciense que nada más escribió 2 libros, uno de cuentos y Pedro Páramo. En el de cuentos, que se llama El Llano en Llamas, empieza a hablar de la cotidianidad de las personas rurales de Jalisco. Ajá. Y ahí viene el cuento de Lubina, viene el cuento de Macario. Pero en Pedro Páramo, por ejemplo, cuenta las cuestiones o las situaciones que se dan a través del cacicazgo provocado antes de la revolución. Y Pedro Páramo, dice Juan Rulfo en su libro, bueno, en realidad Abundio, que es el personaje que aparece ahí, dice:
todos somos hijos de Pedro Páramo. No me regalan un pesito para la ¿Y comida. por qué se refiere a que todos somos hijos de Pedro Páramo? Porque todos estamos sufriendo lo mismo. ¿Ustedes saben qué significa Pedro? Significa piedra. ¿Y saben qué significa páramo? Significa un lugar desolado, un lugar donde no hay posibilidades de vida. Si nosotros leemos Pedro Páramo, comprenderemos un poco del por qué el enojo de las personas mexicanas a principios de 1900, cuando se va a dar la revolución. Ajá. Abundio significa abundancia. Y su hijo, que es Juan Preciado, Preciado, ¿qué es preciar algo? Es quererlo, ¿verdad? Entonces Pedro Páramo empieza a transitar por los terrenos de lo cotidiano. Ese tipo de lectura se le llama costumbrista, porque retoma las costumbres precisamente de los pueblos, retoma las creencias y a partir de ellas empieza a recrear una historia que, más que ser un cuento inventado, es la recreación de la misma cotidianidad que viven las personas. Entonces sí es muy importante que nosotros empecemos a leer, es muy importante que también cambiemos nuestra forma de pensar, apagar la televisión. El tema de esta plática, que se llama La comunicación educa, es porque nosotros vamos o tenemos que ser conscientes de las formas como se comunican con nosotros. Hace algunas semanas, o la semana pasada, antepasada, estaban los Juegos Olímpicos, ¿sí o no? ¿Quién se pasó más de 2 horas viendo los Juegos Olímpicos? Su compañero. ¿Y ganó México algunas medallas? ¿Verdad que casi no? Ganó muy poco, ¿verdad? Pero fíjense lo triste que es, México no tiene las posibilidades de ganar. Y todos los mexicanos nos la pasamos todo el día viendo los Juegos Olímpicos. Pero no veamos estemos leyendo, porque cada vez que no estamos leyendo le estamos dando la oportunidad a que las demás personas que dominan el sistema político nos sigan dominando.